se dará inicio a la actividad número 2 de la materia Medios de Defensa Aduanera, en la cual abordaremos el tema de contrabando. Soy Montserrat Hernández Soriano, de la carrera de Comercio Internacional y Aduanas, y en este tema también hablaremos de cuál es el concepto de contrabando, qué es presunción de contrabando, conductas tipificadas como contrabando y cuándo se presume cometido el delito de contrabando, cuáles son sus sanciones y qué disposición legal las fundamenta. Bien, para entrar un poco en contexto, ¿qué es el contrabando? El contrabando es el ingreso de mercancías a un país sin pagar los impuestos respectivos o sin seguir la regulación correspondiente. Sin más, hablaremos de cuál es el concepto de contrabando. Es una sanción que pretende evitar el control de la autoridad durante las operaciones de importación y exportación y que provoca como resultado un perjuicio económico para la hacienda pública o pone en riesgo al país por evadir, entre otros, los controles sanitarios. El contrabando también se asocia con aquellos productos o artículos que no pagan impuestos. Por ejemplo, cuando la droga pasa por lugares que no son legalmente habilitados para dicha acción, o cuando la mercancía pasa por debajo del agua. ¿A qué me refiero con esto? Que la mercancía se oculta para la entrada o salida del país, ya sea de forma clandestina o hasta en la misma aduana. ¿Cuándo se presume que es contrabando? En el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación nos habla de que se presume cometido el delito de contrabando cuando, fracción 1, se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país. 2. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación. ¿A qué se refiere la fracción anterior? 3. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte respecto de las consignaciones en los manifiestos o guías de carga. El contrabando se puede dividir en dos tipos. Contrabando abierto, que es cuando se evade el control de las aduanas. Por ejemplo, cuando hay una ruta alternativa que permita pasar de un país a otro sin mayor restricción. La segunda es contrabando técnico. En este caso no se evade, sino que pasa con el control formal. Sin embargo, mediante el engaño se logra ingresar la mercancía sin respetar las disposiciones de la ley. ¿A qué me refiero con esto? Que es, por ejemplo, cuando alguna droga se trata de pasar bajo pertenencias para que las autoridades no lleguen a sospechar. La presunción de contrabando es una sospecha fundada de que el delito de contrabando ha sido cometido y dicha presunción admite prueba en contrario a cargo del indicado. En el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación nos habla de que el delito de contrabando se sanciona con pena de prisión. La fracción 1 nos habla de 3 a 5 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas es de hasta 1.385.610 pesos.
respectivamente, o en su caso la suma de ambas es de 2.078.400. La fracción número 2 nos habla de que de 3 a 9 años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas excede de 1.385.610, respectivamente, o en su caso la suma de ambas excede de 2.078.400. La fracción tercera nos habla de que de 3 a 9 años, cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos. En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. En la fracción cuarta y última nos habla de que puede ser de 3 a 6 años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidos con motivo del contrabando, o se trate de mercancías que, requiriendo de permiso de autoridad competente, no cuenten con él, o cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 103, fracciones 9, 19, 14 y 20. Bien, nos regresaremos un poco en el Código Fiscal de la Federación y hablaremos del artículo 102, que en este habla de que comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías. 1. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. Fracción 2. Sin permiso de autoridad competente cuando sea necesario este requisito. Y 3. De importación o exportación prohibida. Regresamos al inicio, en el cual hablamos de que es cuando dicha mercancía no tiene permitido entrar al país. En este caso mayormente se da en drogas o armas de fuego. En el artículo 105 nos habla de que será sancionado con las mismas penas del contrabando quien 1. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder cualquier título, mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o precintos tratándose de envases o recipientes según corresponda que contengan bebidas alcohólicas o su importación esté prohibida. En el artículo 7 nos habla de que el delito de contrabando será calificado cuando se cometa: fracción 1, con violencia física o moral en personas. Fracción 2, de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida de mercancías. 3, ostentándose el autor como funcionario o empleado público. 4, usando documentos falsos. Y quinta y última, por 3 o más personas. Bien, para concluir con el tema, el contrabando es un tema delicado, ya que hablamos del incumplimiento de leyes y faltas al gobierno, cometiendo delitos que son pagados con cárcel, en la cual pues son mayormente pagadas por muchísimos años. Esto lo hace el gobierno para tener un control y tener las mercancías legalmente en este país, o para dar salida a mercancías de manera legal. Sin más, concluyo con el tema, agradeciendo por el tiempo que me brindó para escuchar este tema, y pues sin más, gracias.